Determinemos la suma de los siguientes sumandos. 3 quintos más 1 quinto. Como ambos sumandos tienen el mismo denominador, la suma vendrá dada por una fracción cuyo denominador es el denominador común. Y el numerador es la suma de los numeradores. 3 más 1, 4. El resultado de 3 quintos más 1 quinto es igual a 4 quintos. Determinemos la suma de los sumandos anteriores, pero cambiando el orden. Colocando en primer lugar el sumando 1 quinto y posteriormente el sumando 3 quintos. Como ambos sumandos tienen el mismo denominador, el resultado de la suma va a tener el mismo denominador, que es 5, y el numerador vendrá dado por la suma de los numeradores dados. 1 más 3, 4. Observen que el resultado es el mismo. 1 quinto más 1 quinto es igual a 1 quinto más 3 quintos. El orden de colocación de los sumandos no va a cambiar la suma. Determinemos la suma de las siguientes fracciones. Como ambas fracciones tienen diferentes denominadores, la vamos a reducir a una fracción cuyo denominador común sea el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, de 5 y 2. Para la primera fracción, 3 quintos, su denominador va a ser 10. Para encontrar el numerador, dividimos 10 entre 5, el cociente 2, y multiplicamos por 3. Más. Para la segunda fracción, el denominador es 10. Dividimos 10 entre 2, el cociente 5. Lo multiplicamos por 1, el resultado es 5. Ahora bien, hemos obtenido dos fracciones con igual denominador. La suma es una fracción cuyo denominador es el denominador común, que es 10, y el numerador es la suma de los numeradores. 6 más 5, 11. 11 décimos es la suma. Hallemos la suma de las fracciones 1 medio más 3 quintos. Como los denominadores son diferentes, determinamos el mínimo común múltiplo de 2 y 5, que ya sabemos que es 10. Reducimos la fracción 1 medio a una fracción equivalente, cuyo denominador sea 10. Para obtener el numerador, dividimos 10 entre 2, el cociente 5, por 1, 5. Más. Hacemos lo mismo con 3 quintos, una fracción equivalente cuyo denominador sea 10. Para obtener el numerador,
dividimos 10 entre 5, el resultado es 2 por 3, es 6. Como ambos sumandos tienen el mismo denominador, la suma vendrá dado por una fracción cuyo denominador es 10 y cuyo numerador es la suma de 5 más 6. En conclusión, 3 quintos más 1 medio es igual a 1 medio más 3 quintos. Es decir, el orden de colocación de los sumandos no cambia o no varía la suma. Hallemos la siguiente suma. De 3 quintos más 4 quintos más 2 quintos. Para ello, agrupemos los dos primeros sumandos. Al agrupar y encontrar la suma de los dos primeros sumandos, tenemos, como el denominador es común, la suma tendrá como denominador 5 y como numerador 3 más 4, 7, más 2 quintos. Como ambos sumandos tienen el mismo denominador, el resultado tendrá como denominador 5 y como numerador 9. Determinemos nuevamente la suma, pero agrupando y sumando los dos últimos términos. Nos queda 3 quintos más, como ambos sumando tienen igual denominador, el denominador es 5 y el numerador es la suma de los numeradores. Como los dos sumandos tienen el mismo denominador, la suma tendrá como denominador el mismo número, que es 5, y como numerador 9. La forma de agrupar 3 o más fracciones para hallar la suma no cambia el resultado. Hallemos la suma de las siguientes fracciones. Para ello, en primer lugar, vamos a agrupar los dos primeros términos o sumandos. Como las fracciones tienen diferentes denominadores, vamos a reducirla a fracciones equivalentes con igual denominador. Y ese denominador es el mínimo común múltiplo entre 5 y 2. Como 5 y 2 son números primos, el mínimo común múltiplo vendrá dado por 5 por 2, que es igual a 10. Reducimos 3 quintos a una fracción equivalente cuyo denominador sea 10. 10 entre 5 a 2 por 3, 6. Realizamos el mismo procedimiento con la fracción 1 medio. 10 entre 2 es 5 por 1, 5. Más 2 tercios. Hallamos la suma de lo que está en el paréntesis, cuyo denominador común es 10. 6 más 5, 11. Más 2 tercios. Sacamos el mínimo común múltiplo entre 10 y 3.
10 es un número par. Es divisible por 2. 10 entre 2 es 5. 3 queda igual. 5 es divisible por 5. Con esta columna ya hemos terminado. Bajamos el 3. 3 es divisible por 3. El mínimo común múltiplo es el factor de 2 por 5 por 3. 2 por 5 por 3 es 30. Vamos a encontrar fracciones equivalentes a estas fracciones que tengan como denominador 30. 30 entre 10 da 3 por 11. Treinta entre 3 da 10 por 2. Y el resultado, como tienen igual denominador, el denominador será 30 y el numerador 53. Encontremos nuevamente la suma, pero agrupando los dos últimos términos o sumando y efectuando previamente su suma. Nos queda esto es igual a 3 quintos más el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Vamos a reducir a 1/2 y 2/3 a una fracción equivalente cuyo denominador sea el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que es igual a 6. 6 entre 2 es 3 por 1, más 6 entre 3 a 2 por 2, 4. Encontrando la suma de lo encerrado entre paréntesis, tenemos como tienen el mismo denominador, el denominador es 6. Y como numerador, la suma de los numeradores. Buscamos el mínimo común múltiplo entre 5 y 6. El mínimo común múltiplo va a ser igual 5 por 2, 10, por 3, 30. Reducimos cada una de estas fracciones a una fracción equivalente cuyo denominador sea 30. 30 entre 5 es 6 por 3, 18. 30 entre 6 es 5 por 7, 35. Encontramos la suma, el resultado es 53/30. Podemos observar que si tenemos 3 o más fracciones, el orden en que asociamos o agrupamos las fracciones para hallar la suma no va a cambiar el resultado. El elemento neutro para la adición de fracciones es el 0. Recordemos que el elemento neutro en el conjunto de los números naturales también es el 0. Si teníamos 5 y sumamos 0, el resultado es igual a 5. Es decir, 0 es el elemento neutro para la adición. En caso de fracción, el 0 sigue siendo el elemento neutro. 3 quintos más 0. Recuerden que 0 se puede escribir en forma de fracción con 0 sobre 1. El mínimo común múltiplo entre 5 y 1 es 5.
Entonces vamos a reducir estas fracciones a fracciones equivalentes que tengan como denominador común el 5. Para 3 quintos, 5 entre 5 da 1 por 3. Para 0 sobre 1, 5 entre 1 a 5 por 0, 0. Como ambas fracciones tienen el mismo denominador, la suma tendrá como denominador 5 y como numerador 3 más 0 es 3. Es decir, 3 quintos más 0 sobre 1 es igual a 3 quintos. 0 es el elemento neutro para la adición de fracciones.